Angela Moore, maestra de historia en una preparatoria, apenas podía mantenerse en pie. Cada paso era una punzada en el abdomen, como si cuchillas invisibles le desgarraran por dentro. El sudor frío le corría por la frente mientras trataba de respirar, sintiendo que su propio cuerpo la estaba traicionando. Con las manos temblorosas, logró subir a un taxi y susurró con voz rota. «Por favor, rápido. Vittestone Hospital». Era el hospital más prestigioso de la ciudad, o al menos eso decían. Angela esperaba encontrar alivio, pero lo que encontró fue un frío que no venía del aire acondicionado, sino de las miradas que la atravesaban. El olor a desinfectante y los anuncios metálicos en los altavoces hacían que el lugar se sintiera más como una máquina que como un refugio. Se acercó tambaleándose al mostrador de recepción, donde una mujer blanca, con expresión cansada pero alerta, inmediatamente se iluminó al ver a otra paciente. Una mujer blanca, bien vestida, con un bolso de diseñador. «Señorita Sara, todo está listo. Puede pasar», dijo la recepcionista con una sonrisa cálida. Cuando por fin sus ojos se posaron en Angela, la sonrisa se borró como si nunca hubiera existido. «¿Y usted?», preguntó con voz plana. Angela apenas podía hablar, su respiración entrecortada. «Tengo un dolor muy fuerte. Me cuesta respirar. Mi corazón late demasiado rápido». La recepcionista tecleó unas notas sin siquiera mirarla. Murmuró para sí misma. «Dolor abdominal, ansiedad aparente, nada urgente». Señaló fríamente las sillas del área de espera. «El área de urgencias está saturada. Espere su turno». Angela sintió como si un balde de agua helada le recorriera la espalda. Cada segundo, el dolor se intensificaba, acompañado de una presión en el pecho que la hacía temblar. «Por favor, siento que voy a desmayarme. No puedo más», suplicó con lágrimas corriendo por su rostro. La recepcionista ni siquiera la miró. «Protocolo. Espere». Angela se dejó caer en una silla dura, su cuerpo convulsionando de dolor. Las voces y pasos a su alrededor sonaban distantes, como si estuviera atrapada bajo el agua. Las miradas indiferentes de los demás pacientes la atravesaban, algunos curiosos, otros fastidiados. Nadie se acercó. Nadie extendió una mano. Cada respiración era una batalla. Su visión se nublaba y un escalofrío profundo la recorría. Intentó mantenerse consciente, pero las fuerzas la abandonaban poco a poco. En ese momento, supo que no solo estaba luchando contra el dolor, también contra un sistema que la veía como un estorbo. Su cuerpo temblaba de forma incontrolable, los dedos fríos, el pulso débil. Y mientras el hospital seguía su rutina impersonal, Angela se acercaba peligrosamente al borde de la inconsciencia. Angela ya no podía sostenerse. Sus manos buscaban aire que no llegaba, sus pulmones parecían cerrarse y cada latido de su corazón era un golpe brutal que la hacía perder el equilibrio. Sus rodillas cedieron y su cuerpo cayó pesadamente sobre la fría banca del área de espera. Un hilo de sangre se deslizó por la comisura de sus labios. Sus ojos, vidriosos y vacíos, se clavaron en el techo mientras su respiración se volvía un susurro frágil, como si su vida estuviera apagándose segundo a segundo. Nadie se movió de inmediato. Un par de personas la miraron de reojo, creyendo que estaba dormida. La recepcionista, al verla desplomada, soltó un suspiro molesto, murmurando para sí. «Otra que exagera. Siempre hacen lo mismo». Tomó su radio, pero tardó en enviar la alerta. Cada segundo que pasaba, la vida de Angela se escapaba un poco más. Y entonces, las puertas del hospital se abrieron de golpe. Marcus Moore irrumpió como un vendaval. Alto, de hombros anchos y rostro tenso, con los ojos enrojecidos por la angustia, caminó a grandes zancadas por el pasillo buscando a su esposa. Cuando la vio tirada en el suelo, su cuerpo convulsionando débilmente, su mundo entero se derrumbó. Se arrodilló a su lado, tomando sus manos frías. «Angela, mi amor, despierta», gritó, su voz retumbando como un trueno en la sala. Volteó con furia hacia la recepcionista, su mirada encendida. «¿Qué demonios están esperando? Mi esposa está muriendo. Llamen al equipo de emergencias ahora mismo». Su tono no era una súplica. Era una orden que nadie se atrevió a ignorar. De inmediato, enfermeros y médicos corrieron con una camilla, colocaron a Angela encima y la llevaron a toda prisa hacia la sala de emergencias. Marcus no se apartó de ella ni un instante, apretando su mano como si su vida dependiera de ello. Pero Marcus no solo era un esposo desesperado. Era un hombre acostumbrado a que las cosas se movieran cuando él hablaba. Sacó su teléfono con la otra mano y, mientras seguía corriendo junto a la camilla, llamó a su abogado.
David, activa a todo el equipo. Guarda videos de seguridad, bloquea archivos y prepara la demanda más grande que este hospital haya visto. Esto no se va a quedar así. Minutos después, habló con su equipo de relaciones públicas. Quiero que todos los medios lo sepan, que la comunidad entera vea lo que le hicieron a Angela. Contacta a organizaciones de derechos humanos, a los noticieros, que este hospital arda bajo los reflectores. En menos de media hora, mientras Angela era conectada a máquinas para mantenerla con vida, ya había llamadas de abogados, periodistas y activistas colapsando las líneas del hospital. Afuera, las primeras cámaras comenzaban a llegar. Y adentro, Marcus, con el rostro endurecido y la mirada fija en su esposa inconsciente, juró que nadie, ni doctores, ni directores, ni recepcionistas, volvería a tratarla como si no valiera nada. El hospital se había convertido en un campo de batalla. Afuera, cámaras de televisión, reporteros y manifestantes alzaban pancartas que exigían justicia para Angela Moore. La reputación de Bethesda Hospital, antes símbolo de prestigio, se desmoronaba frente a los ojos del país. Dentro, el director Harris, con el rostro sudoroso y pálido, se enfrentaba a una junta de emergencia llena de abogados y funcionarios del Estado. Cada llamada que recibía era una amenaza, demandas millonarias, investigaciones federales y una caída en la bolsa que ya hacía temblar a los inversionistas. Marcus Moore, sentado frente a Harris, no gritaba. No necesitaba hacerlo. Su voz baja, firme y cargada de autoridad, era más cortante que cualquier grito. Sobre la mesa colocó un folder grueso lleno de pruebas, videos de seguridad, reportes médicos, testimonios de empleados que habían presenciado la negligencia. No quiero disculpas vacías, dijo Marcus, con una mirada que heló la sala. Quiero cambios. Quiero justicia. Y si no los obtengo aquí, lo obtendré en los tribunales y en cada noticiero de este país. El director, derrotado, asintió con un hilo de voz. El doctor Keyen queda suspendido de inmediato y será investigado por la Junta Médica Estatal. La enfermera Reyes será despedida y vetada de cualquier recomendación laboral. El hospital pedirá disculpas públicas y reformará sus protocolos para eliminar cualquier sesgo racial en la atención. En otra parte de la ciudad, esa misma noche, el verdadero peso de las acciones de Keyen lo esperaba en casa. Entró con los hombros caídos, la mirada perdida. No tuvo tiempo de quitarse el abrigo cuando escuchó la voz temblorosa de su hija. «Papá». Mia estaba sentada en el sofá, con su celular en la mano. Su rostro estaba enrojecido de tanto llorar. En la pantalla brillaba un titular. «Doctor acusado de racismo deja a paciente al borde de la muerte». Mia levantó la vista, sus ojos cargados de una mezcla de dolor y decepción. «¿Qué le hiciste a la señorita Angela?» Su voz se quebró. «Ella es mi maestra. La maestra que siempre me anima a seguir estudiando historia. ¿Cómo pudiste ignorarla solo porque es negra y no tiene un seguro caro?» Keyen intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. «Yo solo seguí el protocolo». Ella parecía ansiosa. «No», gritó Mia, con lágrimas cayendo por su rostro. «No era ansiedad. Casi la matas, papá. Y no es solo por lo que hiciste en el hospital. Es que me enseñaste a tratar a todos con respeto, y hoy descubrí que mi propio padre no cree en eso». Las palabras de su hija lo atravesaron más profundo que cualquier titular o amenaza legal. Keyen, derrotado, cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con ambas manos. Por primera vez, sintió el peso real de su arrogancia y prejuicio. No solo había arruinado su carrera, había perdido la confianza de la persona que más amaba. Después de varias cirugías y semanas de cuidados intensivos, Angela Moore finalmente abrió los ojos y respiró sin dolor por primera vez en meses. Las cicatrices físicas estaban ahí, pero las más profundas eran las que no se veían: el miedo, la humillación y la desconfianza hacia un sistema que casi le arrebató la vida. Sin embargo, Angela no se dejó consumir por el rencor. En cuanto recuperó fuerzas, convirtió su dolor en fuerza. Junto a Marcus, comenzó a trabajar con organizaciones de derechos humanos para crear programas que educaran a hospitales sobre prejuicios inconscientes y discriminación en la atención médica. Viajaron a conferencias, hablaron frente a estudiantes de medicina y profesionales de la salud, usando su historia como una lección viva de lo que nunca debía volver a suceder. Angela se convirtió en una voz poderosa, inspirando a miles con su testimonio. Mientras tanto, el doctor Keyen vivía las consecuencias de sus actos. Había perdido su licencia, su prestigio y la confianza de su propia hija. Durante meses,
Apenas podía salir de casa sin sentir las miradas acusadoras de la gente. Sin embargo, en lugar de abandonarlo a la ruina total, Angela y Marcus decidieron actuar con compasión. En una entrevista nacional, Marcus fue claro: buscamos justicia y la obtuvimos, pero no buscamos destruir a alguien que ha reconocido su error. Creemos en segundas oportunidades, sobre todo cuando hay un verdadero deseo de cambiar. Gracias a esa postura, Keyen encontró una oportunidad de redención trabajando en clínicas comunitarias que atendían a personas de bajos recursos. Ya sin el aura de poder y arrogancia, atendía a cada paciente con humildad, aprendiendo cada día lo que significaba verlos como seres humanos y no como estadísticas. Con el tiempo, muchos comenzaron a notar un cambio genuino en él. Mia, por su parte, decidió canalizar su dolor y decepción convirtiéndose en activista juvenil por la igualdad. Participaba en charlas, marchas y campañas, defendiendo a quienes no tenían voz. Su relación con su padre fue difícil por un tiempo, pero poco a poco empezó a sanar al ver los esfuerzos sinceros de Keyen por transformarse. Un año después, Angela y Mia compartían un escenario en una conferencia nacional sobre justicia médica. Angela, con una voz firme y serena, concluyó su discurso diciendo: «Mi historia es una advertencia, pero también una prueba de que el cambio es posible. No se trata solo de castigar, sino de enseñar, sanar y construir un futuro donde nadie tenga que rogar por su vida porque alguien no cree en su dolor». El público se puso de pie, aplaudiendo con fuerza. En medio de los aplausos, Angela sonrió suavemente hacia Mia y luego hacia Keyen, que observaba desde la primera fila, con los ojos humedecidos y la cabeza inclinada en señal de gratitud. Esa noche, la historia de Angela Moore ya no era solo una tragedia, se había convertido en una lección nacional sobre justicia, segundas oportunidades y el poder del cambio cuando la compasión vence al odio.